integrantes de este operativo tendrían relación directa con el PCC, Janet. Sí, es el primer comando de Capital, una organización ya formada hace varios años y justamente se lo vincula con este mega atraco. Nosotros queremos comentarle un poco a la audiencia cómo surge esta organización criminal, llamado usualmente Primer Comando de Capital, ¿verdad? Primer Comando Capital en español. Es una organización considerada ilegal por el Estado brasileño, compuesta inicialmente para defender los derechos de la masa penitenciaria brasileña, surgido en el inicio de los años 90 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, para donde eran transferidos prisioneros considerados de alta peligrosidad por las autoridades legales. El PCC posee su propio estatuto, justamente, en donde están las prescripciones y la razón de ser de esta organización. Hoy en día, la organización es dirigida a presos y fugitivos principalmente del estado de São Paulo. Varios ex líderes están presos, como el criminal Marcos Williams Hervas Camacho y Vulgo Marcola, que actualmente cumplen sentencia de 44 años, principalmente por asalto a bancos. El PCC cuenta con varios integrantes que financian acciones ilegales en São Paulo y en otros estados del país, además de la región del Mercosur. Se hablaba también de varios golpes que se perpetraron en nuestro país a cargo justamente del PCC, y en esta ocasión se lo vinculan nuevamente. Bueno, ya lo decían los testigos, los vecinos, gente que pudo escuchar. Ellos aseveraban que todos los delincuentes que perpetraron este mega atraco hablaban justamente en portugués. Es decir, que también se lo vincula con la gente que está en la penitenciaría de Ciudad del Este. Justamente hay varios internos del PCC en ese lugar y muchos aseveraban que este golpe tenía que ver con el pedido de liberación de alguno de ellos, ¿verdad? Esas son hipótesis que en realidad que se están barajando a estas alturas, porque realmente no se tiene todavía una información certera al respecto. Nace justamente por esto, como bien lo decía Janet. En el 93, tenemos el dato, o al menos lo que uno puede conocer de esto, fue en el 93, luego de un partido de fútbol en una penitenciaría de São Paulo, en donde en ese encuentro de fútbol que tenían dentro de la prisión, hubo una pelea y los oficiales tuvieron que actuar castigando a los presos y algunos hasta murieron. Entonces ahí nace como una suerte de convenio que hicieron entre los reclusos para escapar a estos castigos y también para hacer frente a los policías dentro de la penitenciaría. Esto fue cobrando tanta fuerza que después se atribuyen huidas, rescates, robos, por la fuerza de este convenio que hicieron los reos dentro de la penitenciaría, y hoy en día, después de casi más de 20 años o más de 20 años de ser creados, ya andan por las calles robando y perpetrando este tipo de hechos. Se hablaba también en horas de la mañana de que supuestamente la policía brasileña resguardaba la otra cabecera del puente del lado brasileño, de que ellos no intervinieron de este lado, pero de que sí estaban haciendo guardia del otro lado. Claro, ¿verdad? estaban alertas. Estaban alertas porque además decían que ellos tenían información de este tipo de operativos, pero que en realidad fue como frustrado en varias oportunidades hasta que finalmente hoy, esta madrugada, el día menos pensado, porque habían muy pocos guardias en la sede de Prosegur y también en la comisaría, obviamente por ser un día muy tranquilo en teoría. Bueno, finalmente se perpetra este hecho. Y había mucho tráfico comercial también el viernes en Ciudad del Este porque era feriado en Brasil, así que mucha gente también acudió hasta esta zona del país, hasta el este del país, para realizar las compras. También llamaba la atención que algunas autoridades mencionaban que sí, inteligencia de la policía manejaba datos de que se podría perpetrar un mega atraco. Sin embargo, ellos aseveran que no tenían claro la zona. De todas formas, teniendo en cuenta las armas utilizadas, según lo que se puede recabar hasta el momento, creo que nuestra seguridad no está preparada para repeler este tipo de acciones. Inclusive podemos comentar algunos: fusiles AK-47 se maneja hasta el momento, ametralladoras antiaéreas calibre .50 también se había utilizado. Veíamos un golpe con este tipo de arma cuando falleció Rafat en Pedro Juan Caballero. Utilizaron también un .50 en aquella ocasión. Contaban con miras infrarrojas. Se habla de manera extraoficial de que podrían haber utilizado, tenían al servicio un helicóptero para poder escapar. Eso todavía
no fue confirmado. Explosivos en gel. Detonaron al menos 5 explosivos, presuntamente dinamita, para derribar la fachada del edificio de Prosegur. Y este armamento AK-47 ruso tiene justamente una fama internacional y se encuentra presente en todos los teatros bélicos del mundo. O sea, estamos hablando de un armamento sumamente importante, es decir, que un golpe que se vino estudiando quizás desde hace meses, esta gente ya estaba apostada en nuestro país. Llama la atención, surgen demasiadas preguntas: ¿cómo ingresaron? ¿Quiénes eran? Y con esas armas, ¿cómo acceden a esas ¿Cómo armas? acceden a esas armas? El mercado negro siempre presente en cuanto a las armas también. La facilidad para acceder, pues estamos hablando fusiles AK-47 y .50, o sea, no es cualquier arma la que utilizaron para perpetrar este atraco, ¿no? Y también determinar si hace cuánto estaban en nuestro país, si estaban hospedados en un hotel, si esta gente tenía antecedentes, porque evidentemente no son improvisados estos delincuentes. Janet, Edwin, Sí. y además de eso se hablaban de 5 francotiradores, que otra vez, ¿es cierto el dato? Más en realidad. 5, se ¿Puestos? hablaban tiene el nombre, 5 retenes, Sí. que Sí. son justamente, le dan ese nombre porque sirven para retener cualquier tipo Sí. de ataque policial o cualquier tipo de acción policial. Se habla de 5 retenes y que en cada retén, o que cada retén contaba con 10 maleantes, ¿verdad? Con 10 personas. Y cada retén otra vez custodiado por 2 francotiradores, ubicados en puntos estratégicos, lógicamente. Entonces, si hablamos de 5 retenes compuestos por cada retén por 10 personas, ya estamos hablando de 50 personas. Sí. Sí. Esos retenes nuevamente custodiados cada uno por 2 francotiradores. Hacemos 5 retenes, cada retén custodiado por 2, son 10 francotiradores ya como mínimo. Así Entonces es. ahí 50 son ya 60 personas personas. Después se involucradas. habla de casi 30 personas que estuvieron actuando dentro de lo que es Prosegur y en esa cuadra. Y en cuadras que actuaban como anillos también, justamente ya estamos hablando de casi 80 personas. Si le sumamos a eso los automóviles incendiados en las cercanías de la jefatura de policía, también en las calles y puntos estratégicos, en la huida de estas personas, estamos hablando de casi 100 personas. Un análisis realmente interesante el que acabas de hacer, porque solamente, recién el comisario confirmaba esa cifra de más o menos Sí. 70, 80 personas, y tenías razón, porque eso es solamente en la zona del conflicto, Claro. porque otra vez después falta todo el perímetro de huida, ¿verdad? Toda la ruta del escape. Realmente son cifras alarmantes de las que se hablan hasta el momento. No se puede hablar de un monto en concreto. Lo que sí se encontraron fueron aproximadamente 40 bolsas con el resto del dinero que quedó, que no pudieron llevar. Y también nos decía el comisario que que hay hasta el punto donde llegaron en vehículos y abandonaron los vehículos, de ahí a poder cruzar hasta otro punto donde Sí. puedan ser rescatados, habían como Claro, 5 Como kilómetros. 5 kilómetros que tuvieron que haber hecho a pie. Se Y con las desconoce bolsas de dinero. Claro. Ahí seguramente habrán nuevamente hecho algunos anillos o algunos retenes para que las personas que llevan el dinero sean las primeras en llegar hasta ese punto en donde pudieron haber sido rescatados. No sabemos si en helicóptero, no sabemos si siguen ahí. Por lo menos hasta ahora la noticia es muy fresca y no hay reportes de cómo se continuó, pero el paso, o se le siguió el paso hasta esa zona boscosa. Ahí seguramente algunos quedaron, porque estamos hablando de casi 70 o 100 personas, quedaron cubriendo las espaldas de estos que huían con el motín. Y después tuvieron que haber huido ellos también. Y además de eso, me supongo, por lo que se escucha de este tipo de operativos, solamente es un grupo el que se queda con el motín y se van. Claro. Después se hace la repartija, posteriormente. Claro, posteriormente nos imaginamos que sería ese procedimiento. Y justamente en cuanto a precedentes, nosotros en Paraguay no contamos con un precedente de esta magnitud, fuera justamente el monto. Más teniendo en cuenta el operativo que se montó para realizar este atraco. Sin embargo, en febrero pasado en Brasil, en Pernambuco, sí se registró un mega asalto también, en donde se llevaron 20 millones de dólares, así que la policía justamente está tratando de unir estos datos para ver si es que se trata de la misma banda criminal que estaríamos hablando, si es así, que en meses se están robando una millonada y de una manera peliculesca. Y tiene las mismas características. Sí, Tiene las mismas características, derribaron un muro, utilizaron armas del calibre que estábamos mencionando, también Las había... bombas son parecidas o Sí, iguales exactamente, también. bombas molotov, se habla también de dinamitas,
de explosivos en gel, es decir que guarda relación aparentemente por el operativo que se montó. Ahora, habría que ver cuánta gente realmente está involucrada, porque esto también requiere un trabajo de inteligencia, pero Sí, tiene que ser justamente eso te iba a decir. preciso y en meses realizar 2 atracos de esta magnitud, seguramente están muy bien respaldados. Y más preciso que esto, no sé si se puede encontrar, porque hablábamos con el comisario Juan Fernández y le consultábamos, o por lo menos le consultaba recién yo, cómo no hay ningún caído de estos delincuentes, ¿verdad? Sí. Porque la precisión con la que actuaron y la cantidad de personas Que con no las que haya actuaron. Y uno él decía, bueno, no podemos asegurar eso sí. porque también encontramos rastros de sangre en vehículos abandonados de los delincuentes, pero hasta ahora no se encontró a ninguna persona que no haya podido seguir al resto y no haya podido escapar al resto de estos delincuentes, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también, Edwin, el tipo de arma que esta gente utilizó Sí. para huir. Evidentemente que nuestra policía se vio sobrepasada. Totalmente. Esto era algo que no se iba a poder controlar, ni aunque mandemos una importante cantidad de efectivos policiales, porque el arma, las armas que estaban siendo utilizadas, es imposible de repeler algo parecido, porque no contamos Un con esta antiaéreo seguridad. destroza absolutamente todo. Claro. a su paso. De hecho, el comisario mismo decía que al no poder acercarse a la zona Sí. X del conflicto, tuvieron que mantenerse en las inmediaciones como para crear una barrera de esa manera. Sí, sí, sí. Y hablando de esas barreras, uno sabe, o por lo menos los oficiales, y mencionaba Juan Fernández, el jefe de policía del Alto Paraná, que ellos tampoco pueden abrir fuego en zonas en donde hay civiles. Sí, porque totalmente. se utilizaron carreteras en donde Sí. hay civiles, en Sí. donde Sí, ruta había internacional. ruta internacional, Sí. en donde había vecinos. Entonces uno en una guerra, vamos a decir, o en una balacera, también lo que hace al atacar es que los delincuentes empiecen a disparar y romper y llevarse todo a su paso. Ahí Eso sí. podíamos lamentar más muertes también, así Eso que sí, hasta el momento 4 heridos. 4 heridos y un fallecido que es el oficial Sabino Ramón Benítez. Bueno,